Es Jesús, es un mandato, perdonen hasta al enemigo nos pide el Señor. Por lo tanto, es una exigencia muy difícil de cumplir. Yo siempre le digo en la homilía a la gente, hay a veces que Jesús nos pide algo, otras veces nos enseña, otras veces nos da un mandato a hacerlo. Acá no nos dice si quieren perdónense, perdonen, dice, ¿no? Nos está como exigiendo. ¿Y por qué nos tenemos que perdonar? Porque fíjense que muchas veces la falta de perdón nos trae muchas consecuencias. Enfermedades psíquicas. Y después vamos a ir viendo paso por paso cuáles son aquellas liberaciones que tenemos, sanaciones, cuando la persona perdona. Enfermedades psíquicas, enfermedades físicas. ¿Qué otra enfermedad nos trae la falta de perdón? Física, psíquica, espiritual y otra más también, que por ahí no lo tenemos en cuenta. Social. Es como la manzana podrida. Yo me acuerdo en mi trabajo antes decía, si la manzana está podrida, ¿qué hace con la otra manzana? Sigue pudriendo. Y esto ustedes lo van a ver muchas veces en muchos lugares. Al estar enfermo una persona termina enfermando a los demás. Y es por eso que la falta de perdón muchas veces no se da tan fácilmente y que es necesario. Ahora, ¿por qué nos enfrentamos? ¿Por qué por ahí nos lastimamos? Hay muchas consecuencias. En palabra le dijimos algo a alguien, tú le lastimé. Y puede ser que eso que yo le dije lo tenga por años. Una infidelidad. Están ustedes de matrimonio, pero cuánta infidelidad y cuántas heridas a partir de eso. Y la infidelidad no estamos exentos nadie. Nadie está exento, como aquel que dice yo nunca voy a ir a la cárcel. Mentira. Mentiras cualquiera podemos caer. Ante una mentira, el otro me mintió, me lastimó y me quedó marcado. Qué sé yo, tantas cosas, acciones, palabras que nos vamos lastimando, pero eso se van guardando. Y hay cosas, acciones o palabras que se perdonan más fácilmente. Entonces, esa es la necesidad por la cual nosotros nos tenemos que perdonar. Ustedes, nosotros, todo el mundo. Cuando un auto choca contra otro, ¿a dónde se lo llevan al auto? Al taller. Al taller, al chapista, lo tienen que reparar. Cuando dos personas se lastiman, ¿a dónde van? Al hospital. Una vez di un ejemplo así, ¿no? Le digo, cuando vieron todo esto del tema del matrimonio igualitario y todo eso, le digo, sáquense la idea de la fe. Y entonces, para que haya una vaquita, un torito, ¿qué tiene que haber? Le digo yo, ¿no? Tiene que haber un toro y una vaca. Y para que haya un bebé, tiene que haber un hombre y una mujer. Uno dice un toro y una vaca, no, un hombre y una mujer. Ahora yo le di el ejemplo del auto, tenemos que ir a chapita, pero cuando dos personas se chocan, no se van a chapita, ¿a dónde tienen que ir? La ambulancia. Sí, al Señor, Al hospital. por otro lado primero. Al hospital. Si nosotros que somos... No, el tema que nos convoca al perdón, si no es difícil. Y entonces esas dos personas que se lastiman, que pueden ser matrimonio, pueden ser amigos, pueden ser de diferentes relaciones que puedan tener, y tienen que ir al perdón. Esa es la medicina, se podría decir, o la pastilla para sanarse. Si uno está enfermo, va al médico y el médico le dice, tomate esta pastilla, tal hora, tal hora, tal hora. Si la persona quiere sanarse, va a cumplir con las exigencias del médico. En este caso también, si nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo socialmente está enfermo y tenemos que ir al perdón. Ahí está la medicina que necesitamos. Los dos autos van al chapita, pero nosotros tenemos una medicina que es el perdón. Ahora Jesús nos muestra muchos ejemplos. No sé si ustedes trajeron Biblia o por lo menos para anotar la cita y después cada uno lo va meditando. Jesús es el primero que nos enseña, porque Él es el que nos pide y Él es el que se pone primero. Pero antes de ver alguna cita, ¿por qué nos cuesta perdonar? Ahí yo estaba mirando algunas cositas
y yo encontraba, por ejemplo, la soberbia. La soberbia me impide que yo me acerque a la otra persona a pedir perdón. ¿Por qué? Para pedir perdón, ¿qué necesito? Humildad. El soberbio no va a querer acercarse a la otra persona porque se siente humillado. Y la humillación es lo más fuerte que nosotros tenemos y que nos impide. No, pero si ella me lastimó primero. No, si él me lastimó primero. Y están ahí en la lucha. Y esa soberbia me impide que yo me acerque a la humildad. ¿Cuál es el otro que yo encontraba así? El vengativo. Ella me hizo esto y yo le voy a hacer lo mismo. Se venga la herida que causó, el dolor que nos causó la otra persona, y yo no me voy a acercar a pedirle perdón. Es más fácil que yo me vengue que haga una venganza y que haga lo mismo que la otra persona. Ella me engañó, ahora yo le voy a engañar también. Y se siguen lastimando más, ojo por ojo, dice Miguel acá, ¿no? Es así, y eso ya viene del Antiguo Testamento. La soberbia, la venganza, el egoísta. El egoísta directamente mató al otro, me lastimó, yo lo maté. Ya no me importa si lo incorpora a mi grupo o no está en mi grupo. Y en el matrimonio suele pasar. Se separan directamente, pero no piensan en los hijos, no piensan en la familia que lo quiere, que lo vio tan contento cuando se casaron, pero al egoísta no le importa nada de eso. Simplemente se cierra y ya murió para mí. Y ya no hay más forma de que se pueda reconciliar. Entonces el egoísta también es otra manera que la cual me impide que me pueda acercar. Y Jesús nos va invitando a través de algunos textos para poder perdonar. Fíjense que nosotros, todo lo que hacemos un camino de discipulado se llama, queremos ser como el Maestro. Queremos perdonar, queremos actuar como Él, queremos tener los sentimientos de Él. Y Él mismo nos dice varias veces, en los ejemplos nos dice, si yo lo hago esto, háganlo ustedes también. Y en el tema del perdón, Él nos enseña. Fíjense una cita en la cual podemos ver, es la de Lucas 9, 51, 56. Lucas, vamos a leerlo. 9, 51, 56. Se trata de en aquel momento en que él iba para Jerusalén y tenía que pasar por Samaria. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban, como los chaqueños, los correntinos, como los de River y los de Boca, más o menos parecido. Y cuando él va a pedir alojamiento por medio de sus discípulos a los samaritanos le dijo, no, acá no van a tener ningún alojamiento. ¿Qué pasó por el corazón de los discípulos? Vamos a decirle al Maestro para que baje fuego, le pide. Y Jesús se enoja con ellos. Ellos ya tenían esta rivalidad contra los samaritanos. Y ahí nos muestra de que no hay que tenerle bronca ni odio al enemigo. Ellos directamente querían exterminarlo a través del fuego. Otro ejemplo que podemos ver es cuando Pedro, en la última cena, en la noche, cuando ya él iba para la pasión, Pedro le niega 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo condenó? Le perdonó. Le perdona también. Y fíjense que otro donde él nos muestra cómo perdona es cuando él estaba en la cruz. Cuando los verdugos le estaban matando, él que va a pedir a su Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, él primero nos pide, pero nos mostró en varios momentos de su vida cómo él termina perdonando a los enemigos. Ahora, nosotros ya vimos esto, la necesidad de pedir perdón. Vimos también Jesús que nos muestra el ejemplo. Y ahora, ¿quién debe pedir perdón? Nosotros. ¿Quién? ¿El que ofende o el que fue ofendido? El que fue ofendido, dice. ¿Y el otro? El que ofende. Los dos. Y fíjense los ejemplos que él nos da.
los dos, porque hay veces que yo fui ofendido y yo espero que el otro me venga a pedir perdón. Pero él nos muestra dos citas en las cuales tanto el ofendido como que aquel que ofende pide perdón. Fíjense en Mateo 5, 23 y 24. Si ustedes que son más rápidos. Mateo 5, 23, 24. Ahí vamos a ver cómo el ofensor es el que pide perdón. Si alguien encontró, leemos en voz alta. 5, 23, 24. 23, 24. Por eso, si tú estás para prestar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después, vuelve y presenta tu ofrenda. Acá nos muestra cómo el ofensor es el que tiene que ir a pedir perdón. El ofensor, yo lastimé, yo dije esto, yo te hice esto. Y entonces ahí nos muestra Jesús cómo el ofensor tiene que ir a pedir perdón antes de presentar las ofrendas. Vieron que nosotros por ahí, yo cuando me pidieron para preparar esto, dos cositas al final le voy a decir, lo que me quedó muy grabado. Esto de la ofrenda. Nosotros comulgamos sin ningún reparo. Nos acercamos y hay mucha gente que ofendimos, ¿o no? Pero no tenemos en cuenta esto. Esto hay a veces que a medida que vamos avanzando, el Señor nos va como mostrando cosas. Dos cositas ya le digo. Una era esto, de aprender. De aprender no solamente para mí, sino para llevarlo a la práctica. Tengo que acercarme a pedirle perdón. El otro es, que más adelante le voy a decir lo que me quedó también, el ofendido. Mateo 18, 15. El ofendido. Primero el ofensor, aquel que lastimó a alguien y tiene que ir a pedir perdón antes de presentar la ofrenda. Y el otro, él es el ofendido, ¿no? Aquel que fue lastimado. ¿Me encontraste? Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escuchan, has ganado a tu hermano. ¿Vieron? Ahí es cuando alguien me lastimó a mí. Alguien le lastimó a ustedes. El otro era cuando yo lastimo al otro. Pero si alguien me lastimó, yo me tengo que acercar, y eso sabemos que es la corrección fraterna, ¿no? Pero yo tengo que hablar, mirá, che, hiciste esto. Esto lo que vos hiciste está mal. Yo primero me acerco. O sea que el que tiene que pedir perdón, ¿quién es entonces? Los dos. No esperen que aquel que te ofendió espere que vaya primero. No, cualquiera de los dos. Ustedes están viviendo el matrimonio, no esperen que el otro. Ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Los dos tienen que pedir perdón. Y dice también, perdonar antes del atardecer. ¿Por qué dice perdonar antes del atardecer? Porque pasa el otro día. Cuando ustedes en el día se lastimaron, y esto una vez lo escuché en una misa, unos abuelitos que cumplían una cierta cantidad de años ya juntos, y decían que siempre cuando se iban a dormir, se tenían que pedir perdón. En el día nos lastimamos. Muchas cosas nos hacemos que nos lastimamos. No esperen a la noche. ¿Por qué? Uno lo que decía Miguel de no ir a dormir porque tampoco van a dormir, sino que no le pueda pasar algo al otro. Ustedes nos imaginan nosotros en la confesión cuánto dolor sufren cuando no tuvieron la oportunidad de pedirse perdón. Salió, se fue a trabajar, le agarró un camión, un colectivo, un paro, se cayó, no volvió más y salió enojado. Y el atardecer significa el atardecer ya cuando nosotros estamos yendo hacia el cielo, el ocaso. Por eso la oración de la tarde
en la víspera, ya cuando nos vamos a dormir, a sumergir en el sepulcro. Y nos puede pasar esto. No esperen que llegue el atardecer. No solamente entre ustedes, con sus hijos, sobre todo con la familia, que es lo que más cercano tenemos. Por ahí con un vecino nos queda un sabor amargo, ¿no? Pero con la familia no terminan más. Y en esto se hieren muchísimo, por muchas cosas. Entonces, perdonad antes del atardecer. Y le doy 2 citas para que ustedes cada uno lo mediten también. Efesios 4:26. Efesios 4:26 y Lucas 12:58. Entonces, se tienen que perdonar los dos, el que ofende, el que fue ofendido, los dos. Perdonarse antes del atardecer, antes que alguno de los dos puedan irse. ¿Cómo tengo que perdonar? ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Siempre. Todas las veces que sea necesario. Eso es una opinión personal. ¿Y el maestro qué nos enseña? 70 veces. Le doy 2 citas. Y uno dice, si tu hermano peca 7 veces al día, las 7 veces. El otro va a decir, cuando le pregunta a Pedro, y maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? No, Pedro, 70 veces 7. Siempre. Pero ya me engañó una vez. Jesús te dice siempre. No, pero ya es la 3.ª vez, Padre. Jesús dice siempre. No, pero ya es 10 veces que le perdoné. Y siempre me está haciendo lo mismo. Eso es la exigencia. ¿Vieron? Ahora nosotros podemos aplicarlo lo que nosotros queremos. Pero como cristianos tenemos que tratar de vivir y aplicar lo que Jesús nos dice. La cita es Mateo 18, 21, 22. Mateo 18, 21, 22. Y Lucas 17, 3, 4. Esas 2 citas ahí nos muestran la cantidad de veces que tenemos que perdonar. Por eso no es fácil este tema, es muy complicado. ¿Y a quién tenemos que perdonar? A todos. ¿Y en todos quiénes entran? Todos. Nosotros mismos, dice Miguel. ¿Quién más? Dios. A la persona, al prójimo. ¿Quién más? A Dios. Dios nunca nos lastima. Pero como nosotros pensamos más de Dios, creemos que Dios nos quiere lastimar y nos lastimó algunas veces. ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué me sacaste a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a mi hijo? ¿Por qué? Creemos que Dios nos hace para mal. Y fíjense que la reacción de muchos de nosotros, el primer palazo pobre, liga a Dios. Liga a Dios. Y Dios nunca nos va a dañar. Nosotros tenemos que pensar en eso. Y quedan muchas personas heridas contra Dios. Se alejaron de la iglesia, se alejaron de la comunión, se alejaron de la misa, ya no rezan más porque hay una herida con Dios. Entonces con Dios hay que perdonarse también. Y Dios nunca nos quiere nuestro mal. Acuérdense eso, contra el prójimo. Eso es lo fundamental, contra el prójimo. Pero contra nosotros mismos, ¿cuánta culpa nosotros cargamos? Y esto lo vemos nosotros también en la confesión. Pecados que hemos cometido y que Dios ya nos perdonó, pero nosotros seguimos todavía haciendo presente esas cositas y nos echamos la culpa a nosotros. Me acuerdo una vez un cura, hermano, su viejo estaba muy enfermo y él le cuidaba y estaban todos los aparatos en la casa. Y él dice que siempre estaba al lado de él. Y un día, solamente por irse al baño, su papá se cayó de la cama y falleció. Y él hasta hoy no se perdona. Él tiene la culpa, que fue culpa de él que su papá falleció. O algunos pecados que hemos cometido. Esto también se ve en muchas mamás embarazadas que han cometido aborto. No se terminan de perdonar. Y esa culpa los llevan, y cada vez que van pensando, la misma conciencia lo va lastimando.
porque no se terminan de perdonar. Por eso yo, la pregunta que ponía acá era, ¿a quién tenemos que perdonar? A todos, dijeron. A Dios primero, porque muchas veces le echamos toda la culpa a Él, al hermano, al prójimo y a nosotros mismos. ¿A quién perdonar? Ahora, cuando nosotros vamos caminando, nuestro pensamiento a través de las heridas que nos va causando, necesitamos también como ir purificando. Fíjense que si yo pienso en algo, que yo lastimé a alguien, ¿dónde está herido? Acá el pensamiento. Yo lo tengo que purificar eso. Por eso cuando yo voy a dormir, sueño con ese pecado, sueño con esa forma de que le lastimé al otro y no me da paz porque en mi pensamiento yo lo tengo que purificar. Y ahí yo tengo que entrar en el pensamiento, como una vez a un cura lo escuché en un retiro, evangelizar también nuestro pensamiento. Si nosotros nuestro pensamiento está guardado muchas imágenes y esa imagen de falta de perdón o que no dimos perdón y está ahí que nos termina lastimando permanentemente con las palabras también. Muchos nos terminaron de lastimar con palabras que yo les decía al principio o con acciones. Todo eso yo tengo que ir borrando porque se me va grabando en la mente. ¿Y de qué la mejor manera de borrar eso? Es poder, a través de las oraciones que ustedes hacen, y ustedes la renovación usan mucho, la oración de sanación. Si yo sigo teniendo eso en mi pensamiento, es muy difícil que yo pueda perdonar. Y no es que yo me voy a olvidar, pero tengo que sacar de mi pensamiento y olvidar esas acciones. Ahora esto es lo que yo le decía, que cuando uno perdona, cuando la falta de perdón, ¿qué nos lleva a enfermarnos? ¿Cómo le decía yo al principio? Psicológicamente. Físicamente. No estoy bien. También físicamente, espiritualmente y socialmente. ¿Cómo yo puedo perdonarme y sanarme espiritualmente? Esto es lo que le estoy dando yo, son herramientas. ¿Cómo puedo yo sanarme espiritualmente? Con la confesión. Con la confesión. No hay otro. Por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz, fue que lavó mis pecados. Y entonces ahí viene la sanación espiritual, que muchas veces no tengo paz. Judas y Pedro, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Porque los dos, uno le negó 3 veces y el otro le vendió. Ni un pecado ni el otro es peor o más. Que se arrepintió y volvió. Se arrepintieron. Judas no se arrepintió. Pedro le pidió perdón. Maestro, perdoname, lloró por su pecado. En cambio el otro no. Y el mismo pecado que él había cometido lo iba llevando hasta que no tuvo más salida y que la misma conciencia lo terminó matándose. Es por eso que la confesión es la única manera de perdonar los pecados. Y ahí viene la sanación espiritual. Por eso la confesión, el sacramento de la reconciliación, es un sacramento de sanación, como la Eucaristía, como la unción de los enfermos. La sanación psíquica. Al perdonar el hombre se libra ¿de qué? De recuerdos. La sanación psíquica a partir del perdón. Yo perdono y me liberé. Hagan esa prueba. Mientras yo todavía tengo eso atado en el corazón y no puedo perdonar, no me voy a olvidar. Y vuelve el remordimiento, vuelve otra vez. Si le agarro a esta persona, le hago picadillo y vuelve. Desaparece. Pero después vuelve otra vez cuando yo la vuelvo a ver a esa persona. Y es ahí donde yo tengo que perdonar. Y entonces eso que yo tengo en mi mente se libera. Sanación psíquica. La sanación física. ¿Vieron la renovación? Ustedes tienen experiencia esto. ¿Qué es lo que más hacen los sacerdotes de la renovación en la misa? El acto penitencial. Y por eso van a ver ustedes que muchos de ellos, después de una misa por los enfermos, ¿qué sienten en su cuerpo? Como si fuera que se sanaron. Y muchos se sanaron. ¿Pero por qué? Porque terminaron de perdonar. Y la falta de perdón es la que me lleva a tener algún tipo de enfermedad que es
lo que los psicólogos dicen eso, somatización, se somatiza. ¿Y cuál es la parte más débil de nuestro cuerpo? Es todo aquello que enseguida recibe la falta de perdón. La cabeza, la columna, el estómago, desaparecen. Porque en el momento del acto penitencial que están haciendo en la misa por los enfermos, terminaron de perdonar y ustedes ven que la persona llora, pero llora de gozo, de alegría. Terminó la misa, salieron y claro que sienten un alivio porque perdonaron. Y esa enfermedad desaparece. La falta, el perdón, es lo que le lleva también a la persona a liberarse y a sanarse físicamente. Y esto de la sanación social que le decía también. Cuando no hay perdón, es como la manzana que yo le decía, la manzana podrida. Una manzana podrida, ¿qué comienza? Podrir todo el cajón. Hagan la prueba y es impresionante cómo termina fundiéndose todas las otras manzanas. Una persona que no puede dar perdón, eso termina siendo en un grupo, en un lugar de trabajo, porque termina lastimando a todo lo otro, porque está podrido. Podrido en el buen sentido, ¿no? Pero es por no poder perdonar. Esas son, que fíjense ustedes cómo pueden ir, como liberando de eso. Un testimonio que yo escuchaba una vez, dice que una persona, fíjense cómo es tan importante, y que yo ayer o anteayer compartía en la misa. Una mamá, cuando su hijo había roto un frasco, un florero, hermoso se ve que, ¿no? Y muchas veces los regalos están cargados de afecto, por eso no duele tanto, por ahí no tiene mucho valor económico, material, pero sí tiene un gran valor afectivo. Y ese valor afectivo el hijo lo rompió cuando era chico. Y la mamá se imagina cómo se sintió. Le habrá dicho de todo, menos que era lindo y menos que era su hijo preferido. Y eso quedó grabado en el corazón del chico. Después que esta mujer hace un retiro de sanación también, ella perdona en un momento de oración, perdona a su hijo. ¿Qué termina haciendo después que termina el retiro? Hace una carta, su hijo ya no estaba viviendo con ella, y le dice que le había perdonado. Claro, el hijo, contento, le escribe otra vez, sí mamá, gracias, Nos muestra mayor importancia. Pero ¿quién vio la importancia de ese perdón? La nuera. Le vuelve a escribir a la mamá y le dice, yo no sé qué usted le habrá escrito a su hijo, pero lo que sí, desde que recibió su carta, mi esposo es distinto, está con más alegría, tiene más vida. Fíjese cómo le ató esa falta de perdón a su hijo y que pasó muchos años. Y en el Evangelio Jesús nos dice, todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra será desatado. No solamente nos dice a nosotros en el momento de la confesión, sino también nos dice a todos nosotros. Hay perdón que lo tenemos atado a la otra persona y no lo terminamos liberando. Fíjense que cuando ustedes se acercan a alguien y lastimaron a alguien sin querer, se sienten más mal ustedes que la persona. Pero quieren escuchar de la otra persona que le digan, perdóname por lo que te hice. Y cuando escucharon eso, es impresionante la liberación, parece que sienten como una paz. Esas son las experiencias que uno va teniendo en la medida que va creciendo esto del perdón. Y lo otro que yo le decía recién también, que me quedó muy grabado, y esto me ayuda a mí también hoy, y recién compartía con Martín, ¿no? El diácono, estábamos comiendo y le decía, ¿sabe que el perdón, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona? Me mira así, ¿qué te pasa, Padre? Me dice, sí, ¿viste la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y al final del Padre Nuestro dice, si ustedes no perdonan a sus hermanos, tampoco mi Padre le va a perdonar. Y yo pienso hacer como le decía a Martín, ¿no? Es como especulando con Dios. ¿Cuánto pecado tengo yo? Y me obliga ahora a perdonar a los. Esas son las dos cositas que le decía que me quedaron. Pero es fuerte, porque vos ponete a pensar las veces que te acercaste a la confesión. Y Dios te perdona.
pero guarda, vos vas a escuchar la absolución del sacerdote, pero la misma palabra de Jesús dice, si no perdonas a tu hermano, mi Padre no te va a perdonar. Y ahí nos está poniendo en aprieto ya. Por eso la necesidad también esto de perdonar. Sí, entonces mandamos mucho pecado, pero también perdonemos al otro lado. ¿Se entiende? Ojalá que esto que pequeña charla, y que es justo en horario pico, algunos poquitos están a la mitad, a mí me desperté de todo, les pueda haber ayudado. Siempre, nadie tiene que esperar que el otro le pida perdón. Perdone siempre, pero también, pidan perdón siempre a Dios, pero también perdonen a sus hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle a Dios ahora en esta tarde, que ya estamos preparando para rezar la coronilla, pero fíjense que es providencial. ¿Qué es lo más grande que Dios tiene? La misericordia. Y eso es lo que vamos a rezar ahora junto con usted. Providencial, no fue planeado ni pensado, ahora se me viene a la mente y que Él nos enseña esto de la misericordia. Y no es fácil. Lo último, mientras ellos preparan, el perdón lleva un tiempo, es un proceso. No es que lo van a perdonar de la noche a la mañana. Necesitamos pedirle mucho a Dios la gracia para poder perdonar. No quieran perdonar ahí nomás, al toque. No, Jesús lo hizo porque Él era Hijo de Dios y conocía los corazones de los hombres. Cuando le pidió al Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él sabía que los verdugos que estaban al pie de la cruz, ellos no sabían lo que estaban haciendo, porque si sabían, no lo estarían matando. Entonces nosotros también con paciencia pidamos con mucha fe y confianza que nos regale el don del perdón y también de acercarnos a pedir perdón. Ave María Purísima, sé que es difícil